Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Este 20 de julio se celebra nuevamente la fiesta de Independencia Nacional. Por estas fechas casi siempre crece el fervor patrio y nuestra bandera es izada en miles de casas, edificios y sedes de empresas privadas y, claro, del Estado. Pero este año hay un fenómeno bien distinto en medio de las marchas, los bloqueos y el paro nacional. La bandera se convirtió en un símbolo de esas protestas, pero al revés. Es decir, no la usan con los tradicionales amarillo, azul y rojo, sino rojo en su mayoría, luego el azul y el amarillo. Y hay también quienes la usan invertida en sus redes sociales, un poco simbolizando como un dolor de patria. Otros, por el contrario, la usan en el orden tradicional e incluso piden que en esta celebración del 20 de julio sea izada de esa manera. La manera tradicional, lo que ha abierto una nueva polémica, sin duda. Ese es nuestro tema hoy. Por eso hemos invitado a Cristina Echeverry. Ella es docente de la Universidad Javeriana, también investigadora. Bienvenida, Cristina, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Y también invitamos a Alejandro Villanueva, él es sociólogo y doctor en educación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, un saludo a la audiencia y que estén muy bien. Qué bueno que puedan estar los dos con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Voy a comenzar entonces con Cristina. Cristina, ¿qué significa para ustedes, digamos, esta bandera al revés? ¿Cómo entiende usted esa simbología? Bueno, yo creo que antes de hablar específicamente del uso de la bandera al revés, ¿qué es lo que más ha hecho ruido, si se quiere, en los medios de comunicación y en muchos sectores de la opinión pública? Yo creo que es importante resaltar primero que en las movilizaciones de este año, que vienen desde el mes de abril, se ha dado un uso que nunca se había dado de los símbolos patrios. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, las movilizaciones de la MANE, digamos hace una década, movilizaciones estudiantiles posteriores, nunca se había visto el uso de forma tan contundente de los símbolos patrios. Y si bien, digamos, se ha empezado a usar, como tú lo dices, de la forma invertida, en general en las manifestaciones se está usando mucho la bandera. Y no la bandera, la camiseta de la Selección Colombia, las bubucelas, es decir, símbolos patrios que se usaban en otros escenarios han empezado a usarse también en las manifestaciones. Entonces, como te digo, si bien ha hecho más ruido el uso de la bandera al revés, yo creo que hay que poner sobre la mesa también una apropiación de los símbolos patrios también en las movilizaciones. Ya específicamente, como tú lo decías también hace un rato, los actores, las personas que usan la bandera al revés, quieren, digamos, también de alguna forma dar a entender que no se sienten representados por lo que nos han dicho que significa la bandera de Colombia tradicionalmente, o por lo menos se sienten excluidos de muchos procesos que hemos tenido, y en particular en el marco del paro nacional, sí un dolor por todo lo que ha sucedido, digamos, en el marco del paro nacional, que ya ha sido documentado, digamos, por distintas instituciones y que por supuesto ha dejado muchos muertos, muchos heridos desde muchos sectores, y también entonces quieren significar o dar a entender ese dolor por lo que está sucediendo en el país. Sin duda, Cristina, y pues hay que decirlo también, somos una sociedad nueva que está en medio de esta construcción de nación, de lo que entendemos como entidad todos, y identidad también, y por eso, Alejandro, me gustaría entender qué piensa usted. ¿Por qué la bandera al revés? ¿Qué interpreta usted de lo que quiere decir quienes la han puesto de esta manera? Hay muchos antecedentes en la historia sobre los usos de banderas, estandartes, escudos, símbolos. Hay muchos antecedentes. Para el caso de Colombia, recordemos un poquito cuando termina la hegemonía conservadora y comienza la República Liberal, el último año, la prensa estuvo bastante activa, sobre todo porque se empezaron a hacer, recordamos que en la Constitución del 86 y también en la del 91, los símbolos patrios están protegidos por la Constitución. No se permite que la gente queme banderas, que se burle del escudo, que se burle del himno, etc. Pero en la década del 30 hubo varios medios de comunicación, especialmente periódicos como El Espectador, El Tiempo. Esos periódicos tenían caricaturistas y estos caricaturistas
de alguna forma recrearon unas nuevas formas de ver el escudo. Entonces, un escudo nacional donde no había un cóndor, sino había una ave otra ave de rapiña, donde esos grandes cuernos de abundancia estaban llenos de otras cosas, etcétera. Digamos, ahí tenemos unos antecedentes. También tenemos unos antecedentes importantes de los movimientos estudiantiles, tanto del 30 como del 54 y del 70, donde también se usaron los símbolos de algunas universidades públicas, los símbolos de la ciudad, como una especie de crítica muy importante a lo que políticamente estaba pasando. Y bueno, encontramos lo que viene sucediendo hoy con el tema de la bandera al revés. Si bien es cierto, la Organización de Naciones Unidas no tiene ninguno de sus protocolos que el uso de la bandera al revés es un llamado de auxilio, eso ya lo explicaron ellos plenamente en todos los medios de comunicación, sí es absolutamente claro que durante la Edad Media se tomó esta práctica para que cuando una tropa conquistaba un lugar, se izaba la bandera y se izaba la bandera al revés para no izar la propia, para protegerla de un robo. O posteriormente se utilizó como una señal de auxilio en caso especialmente donde hay catástrofes de carácter natural o para denunciar, por ejemplo, que un edificio o que algún tipo de sede estaba siendo secuestrada. Entonces se izaba algún tipo de estandarte al revés o con los colores al revés, con los colores invertidos, no sé, se hacía con pinturas, con Sprite, etc. Esos son como los antecedentes de usar la bandera al revés y pues desde luego, como lo decía quien nos acompaña aquí en esta mesa, la profesora, claramente pues los jóvenes, pues porque son quienes han protagonizado estos meses de paro, pues utilizaron esta convención y la reinventaron, la resignificaron. Es decir, es un llamado de auxilio frente a la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, especialmente de la población que más protesta. Un llamado de auxilio, eso es lo que están significando también con esta bandera puesta al revés, donde es el rojo también el que predomina, el rojo que además sabemos pues significa también sangre. ¿Qué significado tiene entonces una bandera, Cristina, para un país, pero sobre todo para un país como Colombia? Pues digamos que en general los símbolos patrios se han usado como formas precisamente de generar esas identificaciones nacionales. Las identificaciones nacionales, las identidades nacionales no son cosas con las que se nacen, sino que las naciones construyen a través del tiempo. Por eso todos estos mecanismos que se usan en la educación primaria, en la educación secundaria, de izar bandera, de hacer reconocimientos precisamente con los símbolos patrios, de poner el himno nacional a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Digamos que todos estos son mecanismos donde nos van enseñando a los ciudadanos que esos son nuestros símbolos patrios, que esas son las cosas que nos identifican. Y digamos que eso lo hacen distintos países en el mundo. De todas formas, en Colombia, como tú lo decías también hace un rato, los distintos historiadores han señalado la dificultad que hemos tenido para construirnos como nación, la dificultad que hemos tenido precisamente para encontrar esas identificaciones que nos, digamos, nos permitan encontrarnos a todos. Entonces, una de las cosas que se señala es cómo a nosotros muchas veces nos reconocemos más en las identidades regionales que en las identidades nacionales. Y creo entonces que eso hoy está en disputa precisamente, eso que nos dijeron que representaban los símbolos patrios, y creo que si bien hoy el debate está centrado en la bandera porque digamos de alguna forma resume toda la discusión, creo que hoy sobre la mesa hay una discusión muy fuerte sobre la resignificación de los símbolos patrios, de las historias que nos identifican. Entonces recordemos todo lo que ha sucedido también este año, que no ha sucedido solo en Colombia, de tumbar estatuas. Recordemos que eso empezó a suceder de forma muy fuerte el año pasado con todo lo que sucedió en Estados Unidos
en Estados Unidos con George Floyd, donde empezaron a tumbar, tanto en Estados Unidos como Inglaterra, estatuas de esclavizadores. Y digamos que eso un poco se está replicando acá. Entonces, lo que ha sucedido con las estatuas de Sebastián de Belalcázar, con el monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón, lo que ha sucedido en el monumento de los héroes, me parece también muy significativo en ese sentido, donde ya las movilizaciones ya no se van solamente a la Plaza de Bolívar, sino que principalmente los jóvenes se van a héroes y digamos, cómo han todos los grafitis, las pinturas, digamos, que han hecho en el monumento, nos muestran cómo claramente se está disputando en este momento lo que entendemos por ser colombianos y qué significan hoy para nosotros esos símbolos patrios. Entonces, cuando digamos lo que está sucediendo, particularmente por la celebración del 20 de julio, la conmemoración del 20 de julio, es otra evidencia de esa disputa. Cuando unos dicen ponga la bandera como se ha usado tradicionalmente y otros seguramente en respuesta a eso la van a usar al revés, nos muestra cómo estamos en un momento de esa disputa simbólica, que las disputas simbólicas de alguna forma resumen los conflictos de una sociedad. En este momento se reflejan en una bandera, pero sabemos que hoy en Colombia nuestras disputas son mucho más profundas, por el proceso de paz, por el rol de la policía en la sociedad colombiana, por los asesinatos a líderes sociales, por el lugar de los jóvenes en la sociedad. Eso, digamos que todas esas disputas que como sociedad tenemos se reflejan en una disputa simbólica. Sí, sin duda, es como una identidad en construcción. ¿Qué es ser colombiano? Cuando yo digo que soy colombiano, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? Y aquí en Colombia también, digamos, esta es otra pregunta, Alejandro, que me gustaría hacerle. ¿Hay un verdadero respeto por los símbolos patrios? Es decir, la bandera, el escudo, el himno nacional, ya lo hemos venido tocando a lo largo de este diálogo y también lo que decía Cristina, ¿no? De esos lugares que también se comienzan a resignificar, que sabemos que son históricos, que están allí, por distintos, digamos, procesos, pero que se reasumen y se toma otro sentido a partir de este paro nacional. Bueno, frente a la pregunta si hay un verdadero respeto por los símbolos patrios, pues en términos generales yo diría que sí, claramente lo nombraban anteriormente. Está el himno nacional, está el escudo que sigue representando mucho. No nos hemos podido construir como nación, lo decían anteriormente y eso es muy cierto. Autores como Hans Koning, David Bushnell han planteado que Colombia es una nación a pesar de sí misma y que se sigue labrando un camino a esa identidad de nación. Pero pasa algo muy interesante, que no es una cosa muy propia de Colombia. El tema de los símbolos patrios con las protestas en Chile fue nuevamente pasado por un mundo de lo gráfico, por un mundo de lo artístico, por un mundo de esas nuevas estéticas y esas nuevas subjetividades, especialmente de los jóvenes. Pasa lo mismo con Estados Unidos, pasó lo mismo con la bandera francesa y la marsellesa hace 3 años en las marchas en Francia. Es decir, más allá de pensarse como un respeto y una profunda solemnidad sobre los símbolos patrios, lo que habría que pensar es qué tanto esto nos genera la construcción de una identidad que no tenemos y que muchas veces desde la escuela cada día es más difícil de construir. Hoy en las escuelas están cuestionados los uniformes, están cuestionadas las formaciones que se hacen antes de entrar a clase o antes o entrando de los descansos a las clases nuevamente. También están cuestionadas una gran cantidad de símbolos que no están planteados desde lo nacional, sino desde lo municipal, desde lo regional, desde lo micro. Hay una crisis definitivamente en términos de pérdida de las clases de historia en los colegios, donde no se están abordando estos temas y no se han convertido en una discusión general de las distintas materias, sino únicamente por allá de una clase de historia o de una clase de cívica que se terminó extinguiendo con el paso del tiempo. Hoy los jóvenes retoman eso, digamos, más allá de ese respeto solemne, la están reinventando, pero sobre todo están utilizando los símbolos patrios para expresarse
porque los asumieron como propios. Esto es muy interesante, es filosóficamente, como diría Deleuze, estar adentro y estar afuera, pero con lo que estoy adentro puedo mostrarme como soy afuera. Es decir, asumieron los símbolos patrios y les están dando una serie de valores simbólicos agregados. Estos valores simbólicos agregados lo que nos muestra es el uso de la bandera invertida, que se aumenta el color rojo, que ya hay algunos chicos que están hablando de un cambio en las estrofas del himno nacional que muy pocos conocemos. No sé si alguien se sabe las 2 estrofas completicas del himno nacional y la historia y tal. Lo mismo con el escudo del país, que se han visto muchísimas adaptaciones donde ya no aparece un cóndor el día de hoy, las que hace Vlado, las que hace Matador, ya no hay un cóndor encima de ese escudo, sino hay un roedor y donde debe ir el gorro frigio hay unos dólares y 2 manos estrechándose o una mesa con un dinero por debajo. Hay una forma de apropiarse de esos símbolos patrios para protestar. Y eso supone una protesta de orden simbólico, que no es el único orden y no es la única forma de protesta, pero pues definitivamente, como lo decía la profesora que nos acompaña, se resignificaron también los símbolos y los monumentos. Y el más importante de estos, la muestra más importante de estos símbolos es evidentemente los héroes. Sí, cuando uno mira esos murales y tiene una cifra del número de los falsos positivos, tiene los nombres de las personas que están en los expedientes como falsos positivos, tiene una indígena Misaj en la parte frontal y por el otro lado hablan de un sujeto como enemigo público. Entonces es una forma de resignificar totalmente un monumento tan importante que, entre otras, está bajo la tutela del Ejército Nacional. La mayoría de monumentos en la ciudad están bajo la tutela del Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura. El monumento específicamente de los héroes, que mostraba esa vieja historia de batallas, caballos blancos, sables y fechas, pues los jóvenes lo reescribieron de otra manera. Eso es una forma también, yo no diría de respetar, sino de asumir y reinventar, replantearse, reflexionar sobre esos símbolos patrios para que representen hoy a unos y a otros. Profundicemos un poco más en eso también, Cristina, que eso me parece bien interesante, y es por qué ya no son vistos como antes estos símbolos por las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que ha ido cambiando ahí? ¿Por qué se asume y es tan importante, digamos, también que quede claro y que se haga evidente y que sea público y que todos lo podamos ver? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, digamos, tenemos esta imagen también como de todo tiempo pasado fue mejor y como que antes se usaban y se respetaban más los símbolos patrios, y yo creo que eso no es tan cierto, o al menos lo digo por mi experiencia personal. Yo creo que en los últimos años, en lugar de incrementarse ese uso de las banderas y de los símbolos patrios en los días de las fiestas nacionales, el 20 de julio, el 7 de agosto, mi impresión era que eso se venía reduciendo. Y a diferencia de otros países como México o Perú, por ejemplo, donde las fiestas patrias son unas grandes fiestas, no son simplemente unos desfiles militares, como ha sido mucho en nuestro caso, sino que realmente hay una apropiación popular de esas fiestas patrias. Yo no sentía eso en el caso colombiano. Entonces yo creo que si bien hay esta imagen del respeto a los símbolos patrios, yo no siento esa apropiación por parte de la ciudadanía en términos sistemáticos y en términos generales. Por otro lado, yo creo que sí se ha dado de alguna forma, pero no lo aseguro, me lo hago más como pregunta, que el deporte sí ha tenido un efecto en el uso reciente tan fuerte de esos símbolos patrios. Entonces yo creo que los triunfos que hemos tenido en los últimos años en las distintas disciplinas deportivas, donde muchas veces esa unidad nacional, esa identificación nacional que no se logra en temas políticos, que no se logra en temas sociales, se logra en temas deportivos, donde personas de distintas orillas políticas pueden sentarse a ver un partido de la Selección Colombia en el Mundial, y cómo entonces ese uso de esos símbolos patrios que se usan en escenarios deportivos
y en la celebración de los triunfos deportivos se traslada al uso político. Por eso yo señalaba al principio de mi intervención cómo en las marchas se ha dado un uso, una apropiación muy fuerte de esos símbolos patrios, que no es solo con la bandera, sino con el uso de la camisa de la Selección Colombia, con el uso de las bubucelas. Eso por otro lado. Y otro elemento que creo que es muy interesante resaltar y que eso tiene que ver también con la participación muy fuerte de los jóvenes en las movilizaciones recientes y particularmente jóvenes que pertenecen a las barras de fútbol de los distintos equipos, donde digamos hace unos años en Colombia lo que veíamos era enfrentamientos entre esas barras de fútbol, y hoy lo que estamos viendo en las manifestaciones es precisamente la unión de esas barras para salir a manifestarse, para hacer pancartas, para hacer digamos cánticos, y cómo trasladan la forma en que organizaban por ejemplo sus cánticos para los partidos de fútbol, cómo los organizan para las manifestaciones. Entonces ahí es muy interesante cuando uno escucha los muchachos que precisamente son de estas barras y que ahora están participando de forma muy fuerte y muy activa en las manifestaciones, señalar, como decir explícitamente, antes a nosotros nos dividían los colores de nuestros equipos de fútbol y hoy nos unen los colores de Colombia. Hoy nosotros no tenemos, digamos, esos colores que nos diferencian, sino que nos unen. Entonces, creo que un poco hay una imagen idealizada, que antes usábamos mucho esos símbolos patrios. Al contrario, como decía Alejandro hace un rato, se ha dado de forma muy fuerte y de forma muy contundente en el marco de este paro nacional una apropiación de esos símbolos patrios y de lo que ello significa, ¿cierto? ¿Qué somos como colombianos? ¿Qué queremos ser como colombianos? Claro, es algo que sin duda está cambiando, que está evolucionando permanentemente. Ese punto, Cristina, que usted ha tocado del tema deportivo que se apropia para los símbolos patrios me parece totalmente cierto, y por eso también le quiero preguntar a Alejandro, ¿por qué pasa esto? Digamos, se usa más la bandera nacional en estos temas deportivos como un partido de la selección y no tanto en las fiestas patrias. Sí, claro, miren, esto tiene una relación muy interesante con la identidad regional. Hay una nueva gama de estudios que se llaman los estudios sociales del deporte, y estos pues han interpretado muy bien qué ha pasado con la identidad y la construcción social de esa identidad a partir de algo tan complejo y de un término tan polisémico, es decir, que tiene varios sentidos como el deporte. Recordemos, por ejemplo, que en este paro no es exclusivo el uso de artilugios deportivos, sino, por ejemplo, el mismo expresidente Juan Manuel Santos, que el día de la reelección, el día anterior se jugó Colombia-Grecia en el Mundial de Fútbol de Brasil. Y cuando gana la reelección, es el primer presidente que en la historia presidencialista de Colombia rompe el protocolo y no hace su alocución presidencial en traje, sino con una camiseta de la Selección Colombia, incluso con una marca deportiva y al lado una palomita de la paz. Es decir, también los presidentes y los dirigentes de América Latina han instrumentado a su favor los usos identitarios y simbólicos del deporte. Videla y Gantieri en Argentina, Pinochet desde luego en Chile, el mismo Gustavo Díaz Ordaz con los Juegos Olímpicos después de la masacre de Tlatelolco en el 68 en México, y de ahí posteriormente el Mundial del 70, lo que cambiaría la identidad política y simbólica de los mexicanos. Es decir, sí se presenta una situación muy interesante en la cual el deporte instrumentaliza y recoge los proyectos identitarios de nación. Yo pensaba eso hasta hace poco, pero el ejemplo de la Copa América me tumbó algunos presupuestos teóricos que yo tenía, porque pues realmente esta Copa América no solamente se iba a hacer en Colombia, sino que fue profundamente rechazada, no se hizo tampoco en Argentina, está al marco de una pandemia y pues definitivamente no gozó ni siquiera de los niveles de rating de la mitad que hubiera gozado un mega evento deportivo de estos en otras condiciones. Entonces, el deporte sí, pero no creo que no le alcanza para tanto, y creo que me duele decirlo ya que yo he investigado estos temas,
pero evidentemente el deporte, por su condición polisémica, por lo cual tiene muchos sentidos, sí se ha hecho un uso de esos elementos, de esos símbolos patrios, y los ha transformado profundamente en función de una identidad. Pues ya se decía que Francia no era la selección, Francia no era el país, Francia pues era la selección. Eso en el Mundial del 98, donde había una crisis de identidad con los símbolos patrios en Francia. Entonces, claro, es fundamental verlo desde esta perspectiva. Seguramente tendremos una reflexión muy profunda en el marco de los Juegos Olímpicos, y pues definitivamente lo que ha significado el deporte supone un sosiego frente a la falta de respuestas reales y simbólicas que se le brinda a la gente. Es decir, paradójicamente pasamos de tener los héroes nacionales, que eran esos señores de patillas largas y que aparecen en los billetes y tal, y los que aparecen en los grandes cuadros con caballos y sainetes y sables. Pasamos a tener que los nuevos héroes nacionales son los futbolistas, los deportistas, incluso los escritores. Sin duda, y los ciclistas incluso también. Recuerdo, solo para mencionar algo muy rápido, recién que Egan Bernal se llevó el Giro de Italia, pues también se pintó la bandera amarillo, azul y rosado por este Giro de Italia, lo cual también generó bastante polémica. Ahora, ya para ir terminando, concluyendo y demás, ¿creen que la bandera al revés llegó para quedarse como una especie de símbolo de resistencia? ¿Esto es pasajero? ¿Esto va a seguir evolucionando, Cristina? Yo creo que en general el uso de los símbolos patrios como forma de resistencia masificada, yo creo que eso sí hoy se va a quedar un tiempo. Pues no puedo hablar por el futuro, pero creo que sí ahí, como lo hemos dicho a lo largo de esta conversación, sí ha habido una apropiación muy importante de esos símbolos como forma, digamos, de significar no solamente la resistencia, si se quiere, sino también la unidad nacional, ¿cierto? Yo creo que eso no lo habíamos visto. De hecho, es muy interesante esa disputa entre las distintas manifestaciones, porque si uno va y observa una manifestación de estudiantes hoy, pero también va y observa las manifestaciones de apoyo, por ejemplo, a la policía, unas y otras recurren a los símbolos patrios. Entonces, yo creo que ese uso y esa disputa por el significado de los símbolos patrios sí la vamos a tener un buen rato. ¿Qué tanto se vaya a quedar el uso de la bandera al revés? No lo puedo decir. Creo que este último año y medio, pues en el mundo y en Colombia, hemos vivido unas condiciones muy particulares, por supuesto por cuenta de la pandemia, lo cual ha acelerado, digamos, muchas tensiones sociales, ¿cierto? No es que muchos de los temas por los que hoy se está protestando en Colombia no estuvieran sobre la mesa, sino que la pandemia de alguna forma los recrudeció y los puso más sobre la mesa. Entonces no puedo decir si la bandera al revés se quede, pero sí el uso de los símbolos patrios como forma de protesta y de resignificación. Alejandro, sus conclusiones. ¿Cree que la bandera al revés se va a mantener por lo menos un tiempo más como esto, como un símbolo de resistencia? ¿Qué más puede llegar a pasar? Sí, definitivamente sí se va a quedar. No podría garantizar cuánto tiempo. Y pues obviamente son tiempos distópicos. Esta pandemia cambió incluso muchas categorías de análisis. De lo que estoy seguro es que sí se van a tomar, después de estos símbolos nacionales, yo creo que sí se va a hacer un uso en términos de resistencia y en términos de reivindicaciones de los colores locales, de los símbolos locales, de los símbolos regionales, que incluso llegan a ser más sagrados. Pero definitivamente este fenómeno llegó para quedarse un buen tiempo, y desde luego iremos viendo matices y evolución en el mismo. La bandera al revés como un símbolo de resistencia, de apropiar ciertos acontecimientos y a partir de ahí construir lo que entendemos como nación, digamos esta identidad que está en permanente construcción y evolución. Qué importante poder hablar de todo esto. Son Cristina Echeverri, historiadora, investigadora. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristina. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversación. Alejandro Villanueva, sociólogo, doctor en educación. Muy amable también por su tiempo, Alejandro.
Muchas gracias, un abrazo y saludo Cristina y saludo Juanita. Gracias, qué buena conversación. Muy bien, así terminamos Sala de Prensa. Los dejamos ahora con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.